Bienvenidos a este video en español sobre la diferencia entre el passé composé y el imparfait, dos tiempos verbales en francés. Vamos a comenzar. Alors, la leçon pour aujourd'hui, nous allons parler de la grande différence qu'il y a entre le passé composé et l'imparfait, deux temps verbaux en français, qui sont les deux au passé. Je vais vous donner plusieurs exemples de la différence entre le passé composé et l'imparfait. Je vais aussi vous donner des phrases qui peuvent vous servir comme des indices pour savoir s'il faut utiliser le passé composé ou l'imparfait. Aussi, nous allons faire plein d'exemples et nous allons pratiquer. Vamos a empezar para tratar de entender la diferencia entre estos dos tiempos verbales. Y en realidad no es muy diferente del español, pero de todas maneras es bueno a comenzar a entender la diferencia entre estos dos tiempos. Aquí tenemos lo que ustedes pueden ver, una línea temporal. Aquí tenemos el presente y luego el pasado. Entonces, estos dos tiempos verbales son dos tiempos del pasado, pero son diferentes. Le passé composé es un tiempo verbal que indica acciones que sucedieron en un momento determinado. Son acciones específicas. Se pueden representar por un punto en la línea temporal. Entonces, aunque no te acuerdes de cuándo haya sucedido algo, si puedes averiguar qué día y a qué hora lo hiciste, esto es una acción que se puede describir usando el passé composé. Por otra parte, el imperfecto o l'imparfait es un tiempo verbal del pasado que se usa para describir cómo estaban las cosas, cómo era la situación, qué estaba sucediendo, qué estaba pasando, qué solías hacer cuando eras chiquito, etc. Entonces, no describe un punto específico en la línea temporal, sino que describe más bien una situación, una circunstancia, qué es lo que estaba pasando. Entonces, vamos a ver un poco más de información. Por ejemplo, en la frase comí huevos para el desayuno esta mañana, es algo que tú lo puedes poner en tu línea temporal, sabes a qué hora te los comiste, cuánto tiempo te demoraste en comértelos, y por lo tanto se usa el passé composé. En francés sería j'ai mangé des œufs pour le petit déjeuner ce matin. Sin embargo, el imperfecto, que también es un tiempo verbal en español, sería comía huevos para el desayuno cuando estaba en la prepa. Entonces, es algo que sucedió en el pasado, pero es algo que hacías habitualmente, que lo hacías muy seguido, algo que solías hacer, y por lo tanto no se dice comí, se dice comía. En francés sería je mangeais des œufs pour le petit déjeuner quand j'étais au lycée. Otro ejemplo es me desperté a las 6 de la mañana. Obviamente esto es una acción específica que también sucedió en determinado momento, por lo que se usa el passé composé para describir esta acción. En francés sería je me suis réveillé à 6 heures. Ahora bien, el imperfecto se utilizaría en una oración como esta. Cuando me desperté llovía, o sea, estaba lloviendo cuando me desperté. Quand je me suis réveillé, il pleuvait. ¿Ok? También vale la pena comentarles que el passé composé no es exactamente el mismo tiempo verbal que se utiliza en español, que sería el pasado simple. Entonces, en español, cuando tú dices comí, en francés lo que estás diciendo es yo he comido. Entonces, esos tiempos verbales son equivalentes, simplemente se usan de manera diferente. ¿Ok? Otros ejemplos de cuando se usa el imperfecto, que también es casi muy similar al imperfecto en español. Se utiliza para acciones en el pasado que se repiten o acciones que son rutinarias o habituales. Por ejemplo, tenía competencias de natación todos los miércoles y sábados. Otro ejemplo de cuando se usa es para describir estados mentales y físicos, enfermedades, cómo te estabas sintiendo, tenías dolor de cabeza, etc. Por ejemplo, estaba muy nervioso antes de mis exámenes finales o anoche me dolía la cabeza. Un tercer ejemplo son acciones en el pasado que tuvieron lugar durante un periodo de tiempo no especificado. Otra vez, no es algo específico, yo no puedo ir a mi calendario para saber cuándo es que sucedió esta acción. Dice ahí, jugaba voleibol y baloncesto cuando era más joven.
Cuando ustedes escuchan algo de cuando yo era chiquita, cuando yo era niña, todas estas acciones se van a representar con el imparfait en francés, al igual que en español. Vamos a comparar también la estructura de ambos verbos para cuando ustedes estén leyendo se den cuenta de si se trata de un verbo en pasado passé composé o si se trata de un verbo en imparfait. El passé composé siempre va a tener dos palabras. Tiene un verbo auxiliar que casi siempre va a ser avoir o a veces va a ser être. Y tiene el participio pasado del verbo. Les demuestro. El imparfait solo va a ser una palabra. Y el imparfait se forma combinando la raíz del presente de nous. La raíz me refiero a todo lo que viene antes del ONS. ONS, que sería la parte donde se conjuga el nous en el presente. Entonces, combinando la raíz del presente de nous con las siguientes terminaciones. Ion, ie. Entonces, el ejemplo del passé composé otra vez es j'ai regardé la télé hier soir. Y les comento otra vez nuevamente que j'ai regardé literalmente quiere decir yo he mirado o yo he visto la televisión ayer. Pero en español eso se traduciría yo vi la televisión ayer o yo miré la televisión ayer. Entonces, lo que es el passé composé en francés, en español sería nuestro pasado simple. Y aquí pueden ver que el verbo auxiliar es que viene de avoir, y el participio es regarder. Y aquí en el mismo ejemplo casi, pero en imparfait, je regardais beaucoup de télé quand j'étais petite. Otra vez, cuando yo era niña, yo miraba mucho la televisión. No es una acción específica que sucedió en determinado momento, sino que es algo que tú solías hacer. Otro ejemplo del passé composé. Elles ont nagé le week-end passé. Ellas nadaron el fin de semana pasado, pero literalmente recuerden que eso quiere decir ellas han nadado el fin de semana pasado. Pendant l'été, elles nageaient chaque jour. Todos los días, cada día, ellas nadaban este verano. Entonces también es una acción que es rutinaria, algo que ellas repiten mucho. Y por eso ahí se utilizaría el imparfait, una sola palabra. Être casi siempre va en imperfecto, ya que se usa para describir cómo eran o cómo estaban las cosas en el pasado. No siempre, pero casi siempre être se va a utilizar en imperfecto. Otra cosa que los puede ayudar es que ustedes pueden pensar en español. Si es un verbo tipo ia o aba, por ejemplo, yo comía, yo hablaba, él comía, él hacía, la cosa estaba en español. Esto sugiere que va a ser también imparfait en francés, porque eso sería el imperfecto en español, que casi siempre es igual al imperfecto en francés. Ok, para terminar casi ya, les voy a dar una lista de palabras que casi siempre sugieren el passé composé o el imparfait. Y ustedes pueden leer estas frases temporales y pueden empezar a entender la diferencia. Por ejemplo, en el passé composé tenemos palabras como una semana, un fin de semana, un día, siempre y todavía, varias veces, una vez, dos veces, de repente, primero, segundo, etc. Estas son frases que se usan para describir acciones que sucedieron en determinado momento. Sin embargo, para el imperfecto, vamos a ver que las frases temporales son más ambiguas, sugieren una continuidad. Por ejemplo, cada año o una repetición, cada semana, todos los lunes, todos los martes, todos los días, normalmente, de vez en cuando, a veces o rara vez. Todas estas frases generalmente se usan con el imparfait. No es necesario memorizarse todo esto, pero para que empiecen a entender la diferencia entre qué tipo de frase sugiere el passé composé y qué otras sugieren el imparfait. Ok, ahora vamos a practicar. Vamos a ver si ustedes me pueden decir para cada frase qué se usaría, el passé composé o el imparfait. Por ejemplo, este verano fui a Barcelona. Es el passé composé, porque es algo que tú puedes poner en tu línea temporal. Yo fui a Barcelona, ¿ok?
Hacía mucho calor. También esto es una acción de estados físicos, estados mentales, es una descripción de cómo estaba el tiempo, el clima. Entonces esto es imparfait. Todas las mañanas me tomaba 2 cafés. Describe una acción repetitiva, algo que solías hacer. Entonces es el imparfait. Durante el vuelo de regreso vi una peli. Esto otra vez es una acción en la línea temporal que se puede representar por un punto específico. Durante el vuelo de regreso vi una peli, passé composé. Ahora vamos a hacer un poco de práctica de traducción. Entonces, número 1, estaba cansado o cansada ayer. Se trata aquí de una descripción de un estado físico, por lo que vamos a utilizar el imparfait. J'étais fatigué hier. Número 2, tuvieron un examen de matemáticas. Es un punto específico en la línea temporal. Ils ont eu un examen de maths. Ganamos el partido. Punto específico en la línea temporal. Yo puedo saber exactamente cuándo es que lo ganaron, a qué hora. Nous avons gagné le match. Y finalmente, mi padre me llamó cuando salía de la escuela. En esta frase tenemos 2 verbos. Mi padre me llamó cuando salía de la escuela. Me llamó y salía. Y cada uno de estos va a usar uno de los pasados diferentes. Entonces, mi padre me llamó, es un punto específico, passé composé. Cuando salía de la escuela, estaba saliendo en ese momento, lo que estaba sucediendo como es una descripción más bien que una acción. Entonces, mon père m'a appelé quand je partais de l'école. Y aquí vemos, m'a appelé son 2 palabras, passé composé. Quand je partais, una palabra imparfait. Espero que hayan disfrutado de este video. Si tienen cualquier comentario, avísenme. Si tienen ideas sobre cómo puedo mejorar mis explicaciones, bienvenidos sean. Muchas gracias.